El tema que vamos a ver a continuación es el de la provincia como entidad local, organización y competencias, la competencia municipal, la coordinación en la prestación de servicios, las islas, los consejos y cabildos, entidades locales de ámbito inferior al municipio, las comarcas, las mancomunidades de municipios, las áreas metropolitanas, las sociedades interadministrativas y los consorcios. Es un tema muy largo, yo he intentado meterlo en 20 minutos, pero me ha sido imposible, siempre llego a 30, a ver si en esta ocasión consigo meterlo al menos en 20 o en menos de 20 minutos. La provincia viene regulada en el artículo 31 de la 785. Vamos a tomar el artículo 31 como noción de provincia, el artículo 32 como organización de provincia y el artículo 36 como competencias de la provincia. Nos dice que es una entidad local determinada por la agrupación de municipios que tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. ¿Cuáles son sus fines? Los fines son garantizar, fundamentalmente, garantizar el principio de solidaridad intermunicipal. ¿Cómo? Asegurando que todos los municipios prestan al menos los servicios mínimos, aunque no lo diga aquí de otra forma en el artículo 36 si lo expresa así, y digamos hacer de palanca de coordinación y de diálogo entre la administración local, la comunidad autónoma y el Estado. De otro lado se dice que el gobierno y la administración corresponden con carácter general a la Diputación, pero no siempre, porque tenemos la figura, por ejemplo, de los cabildos y de los consejos que no son diputación y además donde no existe diputación, ni en Canarias ni en Baleares, no existen diputaciones. La organización, pues tenemos como órganos que existen en todas las diputaciones. Y aquí sí se está refiriendo ya a diputaciones, O sea que los órganos de los cabildos y los consejos tendrán que regularse por normativa autonómica. Existen en todas las diputaciones el presidente, el vicepresidente, la Junta de Gobierno y el Pleno. Ojo con la Junta de Gobierno, que esto no era imprescindible en los municipios, en todos, solo en algunos. Asimismo, existirán órganos, dos tipos de órganos. Primero, los que sirven para el estudio, informe o consulta de asuntos que han de ser elevados al Pleno, y los que realizan funciones de seguimiento o control del presidente de la Junta de Gobierno o de los diputados que ostenten delegaciones. De estos dos tipos de órganos, aunque haya varios de ellos, pero son dos tipos, forman parte todos los grupos políticos en función del número de diputados provinciales que tengan en el Pleno. El resto de los órganos, que además tendrán carácter de complementarios, se establecen y regulan por las propias diputaciones, aunque la comunidad autónoma también podrá, por ley, regular una organización complementaria a esta que se establece. Ahora vamos a pasar al artículo 36, que es el que nos habla propiamente de las competencias. Se dice que, primero, por esta ley, por la ley de bases, vienen atribuidas las que vamos a ver aquí. Y aparte de estas, por ley del Estado o por ley de la comunidad autónoma, se le pueden atribuir otras. Bien, ¿cuáles son las que se atribuyen en virtud de esta ley por parte del Estado? Porque esta ley sabéis que es básica, es del Estado. Pues fijaos, quedaos con los verbos, que yo es lo que hago. Coordinación de los servicios municipales, está todavía sin actualizar este número, son los servicios mínimos del 26. Cooperación, ya tenemos dos verbos, coordinación, cooperación jurídico, económica, técnica, especialmente en aquellos municipios de menos de 1000 habitantes que suelen carecer de medios técnicos o personales. La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal. Asistencia, otro verbo, ya tenemos coordinación, cooperación, asistencia, en materias de recaudación tributaria, aunque yo me atrevería a decir en materia de gestión tributaria en general, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, y apoyo a la gestión financiera en municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Acordaos de lo que decía el artículo 106 de la propia Ley de Bases en su número 3, que se decía, dice en el número 2, que en principio la competencia sobre la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos propios pertenece al propio municipio, pero en el apartado 3 se admitían fórmulas de gestión compartidas o la asistencia de otras entidades locales de carácter supramunicipal.
La cooperación era pues bien delegando estas funciones en la delegación o la cooperación. Bien, el seguimiento, este es importante, el seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios en su provincia. La Diputación, digamos que está invigilando, ¿de acuerdo? Tiene una responsabilidad invigilando de que los servicios públicos que prestan los municipios de su provincia tienen unos costes que no superan los costes de los servicios públicos que ellas mismas coordinan, con el tipo de gestión que se ha acordado con los municipios respectivos, que están coordinados con ella. En el momento que esos servicios públicos de un municipio que no esté coordinado con la provincia supere ese coste, lo que puede hacer la provincia en virtud de lo dispuesto en el Tribunal Constitucional, que ya sabéis que recortó, digamos, la posibilidad de imponer a los municipios estas fórmulas más económicas o más eficientes y más eficaces, se limitará a la Diputación a ofrecer eso que acabo de decir. Está en el artículo 26, lo podéis mirar. ¿Veis cómo está declarado inconstitucional determinadas partes del apartado 3? Creo recordar. Se ofrece a los municipios la colaboración para una gestión coordinada. Igual que hace con otros municipios donde la gestión está coordinada, se elige se acuerda entre los municipios y la Diputación, pues se acuerda bien la gestión directa por parte de la Diputación o bien una gestión coordinada que sea más eficiente. El problema se nos plantea cuando el municipio dice que no, que yo me quedo con lo mío, que yo me quedo con lo mío, que yo me quedo con lo mío. Aquí ya no sé yo muy bien cómo se podría conseguir que la entidad local, supongo que mediante un informe del interventor en el que se pusiera de manifiesto la falta de eficacia, la falta de eficiencia y, por supuesto, el no cumplimiento con los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Bueno, digamos que estas funciones o estas finalidades o estas competencias que hemos visto, ¿mediante qué instrumentos se pueden llevar a cabo? Primero, mediante la aprobación anual de un Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, que recordad que este instrumento jurídico está incluido en el expediente que acompaña a los presupuestos anuales. ¿Recordáis? De memoria me va a ser muy difícil ahora. Creo que era el 167, creo que hablaba del anexo. Hablaba del 167, ¿puede ser? Puede ser el 167, pero 168, por ahí andaba. Y hablaba anexo que ha de acompañar al presupuesto. Y ese anexo, uno de los documentos que debía contener era el Plan Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de Competencia Municipal, tanto para ese ejercicio como con carácter plurianual. Este marcará los objetivos, los criterios de distribución de fondos, que han de ser equitativos, incluso la posibilidad de otorgar subvenciones. De otro lado, asegurando el acceso de la población de la provincia al conjunto de los servicios mínimos. Esto es lo del artículo 26. Garantizar el desempeño de las funciones públicas necesarias. Recordad lo que decía el artículo 1 el 1 y 2 del Real Decreto 128/18, que decía que serán funciones públicas necesarias en todos los ayuntamientos, las de intervención tesorería, las de secretaría y las de secretaría intervención. Cuando no se puedan desempeñar por falta de medios o por falta de personal, pues aquí está la Diputación que garantiza, artículo 16, recordad del propio Real Decreto que hablaba de la fórmula de cooperación con la Diputación, de asistencia. El artículo 16 concretamente hablaba de la asistencia que hacía la Diputación o incluso otros órganos si estamos hablando de entidades locales de carácter supramunicipal diferentes. Y por último, dar soporte a los ayuntamientos en actividades de gestión, sobre todo. El artículo 37 sencillamente nos menciona la posibilidad de que las autonomías deleguen competencias en las diputaciones, y el 38 en la posibilidad de que existan en determinadas comunidades autónomas otros órganos que rijan la provincia y que no sean diputaciones. Se está refiriendo fundamentalmente pues, a los regímenes especiales que se ven aquí, pero se dice que en cualquier caso esta ley pues, tendrá de alguna manera carácter supletorio. Vale. Pasamos al régimen de las islas, los cabildos y los consejos.
Ojo con este artículo porque yo al principio lo entendí mal, creí que los cabildos eran un órgano, que además existían las diputaciones y que coexistían las diputaciones y los cabildos. No, está mal, yo lo entendí mal, lo he estudiado bien. Vamos a ver. Los cabildos insulares son un órgano de gobierno y administración de cada isla. Su régimen jurídico está establecido en la disposición adicional 14ª de esta ley y supletoriamente por las normas de funcionamiento de la Diputación y asumen las competencias de estas. Es decir, en Canarias no hay diputaciones, hay cabildos insulares canarios en cada isla. Lo que sí subsiste en el archipiélago canario es la figura de las mancomunidades provinciales interinsulares. No obstante, se trata de una figura meramente representativa, por lo que nos dice la ley de bases, pero sigue existiendo. Y estas dos figuras sí que coexisten. ¿De acuerdo? Los miembros de una y otra se eligen de forma diferente. Lo de los cabildos se eligen por sufragio universal, por ejemplo, a diferencia de las diputaciones, que ya sabéis que es por sufragio de segundo grado. Pues los cabildos y las mancomunidades, los miembros se eligen de forma diferente y los órganos coexisten. Lo que no coexiste son las diputaciones, que no existen, y estas competencias las asume el cabildo. Y luego tenemos en Baleares, donde ahí sí que está clarísimo, porque el Estatuto de Autonomía lo que hace es suprimir de un plumazo las diputaciones provinciales y asignar esas competencias o las que determine el Estatuto de Autonomía Balear al Consejo Insular de las Baleares, a los consejos insulares. Respecto de otras entidades locales, empezamos por las supramunicipales porque las tenemos aquí, luego nos iremos a las de ámbito inferior, ámbito territorial inferior al municipio. Tenemos el artículo 42 que nos habla de las comarcas, el 43 que nos habla de las áreas metropolitanas y el 44 que nos habla de las mancomunidades. Ojo porque estas dos figuras tienen un cierto parecido, las del 42 y el 43. Fijaos, las comunidades autónomas podrán crear comarcas en aquellos o que agrupen municipios con intereses comunes, y para las áreas metropolitanas dice la misma fórmula. Las comunidades autónomas podrán crear, modificar o suprimir, en este caso mediante ley, áreas metropolitanas que agrupen municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre los que exista vinculación. Fijaos ahora en la figura de la mancomunidad, artículo 44. Ya no empieza con las comunidades autónomas podrán, sino con el reconocimiento a los municipios del derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución de obras de su competencia, teniendo la mancomunidad personalidad y capacidad jurídica y además regida por sus propios estatutos, mientras que la figura de la comarca, aquí en la comarca la iniciativa puede ser tanto de la comunidad autónoma como de los municipios, pero es la legislación autonómica la que determina el funcionamiento y órganos de gobierno de la comarca. Y en el área metropolitana, igual, legislación autonómica será la que determine los órganos de gobierno y administración. Aquí no. Aquí esto es la muestra más expresiva de la potestad de autoorganización de los entes locales o de las entidades locales, de los municipios, reconocido en el artículo 4 de la propia ley de bases. Esta es, para mí, la muestra más significativa, el paradigma del principio de autonomía financiera de un lado y jurídica recogido en el artículo 4 de la ley de bases. El hecho de que los municipios tienen derecho a asociarse en mancomunidades con otros. ¿Para qué? Para la ejecución de obras de sus competencias. Esta mancomunidad tendrá personalidad jurídica y capacidad y se rige por sus propios estatutos. No obstante, se dice que, claro, hay un cierto control por legislación autonómica para que no se infrinja el ordenamiento jurídico. La elaboración de los estatutos corresponderá a los municipios, después esto pasa a la Diputación para que elabore un informe de cara a la no infracción del ordenamiento jurídico y, por último, pues los plenos de los ayuntamientos aprobarán los estatutos. Ahora vamos al artículo 24, que nos habla de los entes de ámbito territorial inferior al municipio.
Y digo entes porque yo creo que el epígrafe realmente lo que se está refiriendo es eso, porque las entidades locales de ámbito territorial al municipio desde el año 13 no se pueden constituir. Las que ya estaban constituidas de antes, de momento siguen subsistiendo en tanto en cuanto respeten los principios de estabilidad financiera, el objetivo de deuda y la estabilidad presupuestaria sostenible. Es decir, que muestren capacidad de financiación, que respeten el techo de gasto y que cumplan con el objetivo de deuda. Por ello se les exige que presenten anualmente una contabilidad, ya no solo la cuenta general, la liquidación y además los cálculos del remanente de tesorería y todo eso, sino un informe de intervención donde se diga expresamente que hay capacidad de financiación, es decir, se cumple con la estabilidad presupuestaria, que no se supera el techo de gasto, sostenibilidad financiera, y que además no están endeudados hasta el cuello, vaya. Si no, automáticamente se les elimina el régimen de entidad con capacidad jurídica y pasan a ser lo que el artículo 24 bis llama entes de ámbito territorial inferior al municipio como fórmula de organización desconcentrada, careciendo de personalidad jurídica. Bueno, pues podrán constituirse como tales pues aquellos núcleos de población separados, digamos, del ayuntamiento principal, sin dejar de ser parte del municipio, pero que están separados. Recordad lo que se hablaba en el ROFEL, los artículos 4, 5 y 6 sobre la segregación de municipios, la segregación de un núcleo de población para constituir un municipio nuevo, la fusión. Pues todo esto con la ley 2713 queda muy reducido. La fusión siempre, la fusión además está propiciada por el Estado, con ventajas fiscales, con ventajas sobre las PTE, pero la segregación es muy difícil ya. ¿A quién corresponde la iniciativa para crear estos entes sin personalidad jurídica? Bueno, pues tanto al núcleo de población separado como al ayuntamiento principal. En cualquier caso, quedarán siempre adscritos al ayuntamiento principal y solo se permitirá esta forma de gestión desconcentrada si resulta más eficiente. Y por último, ya pasamos a la ley 4015 para ver la figura de los convenios y de los consorcios, porque lo de las sociedades interadministrativas se está refiriendo sin lugar a dudas a los convenios. Un convenio es un acuerdo con efectos jurídicos adoptado por administraciones públicas, organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado. ¿Para qué? Para un fin común. No podrán en ningún caso prestar no podrán tener por objeto prestaciones propias de la Ley de Contratos del Sector Público. Recordad en la Ley de Contratos del Sector Público el artículo 31, cuando hablaba de la potestad de autoorganización de las administraciones públicas para la prestación de determinados servicios que no fueren constitutivos de prestaciones propias de la Ley de Contratos del Sector Público y que además se decía que en ningún caso tenían carácter contractual. Podía ser cooperación vertical mediante un acuerdo de encargo a medio propio, o bien personificado, bien no personificado, o bien mediante cooperación horizontal en forma de convenio. Pues esta es la figura a la que se está refiriendo el artículo 31, el artículo 32 cuando hablaba de poderes adjudicadores y el artículo 33 cuando hablaba de entidades del sector público que no tenían carácter de poder adjudicador. Bien, respecto del tipo, pues más o menos viene a decirnos aquellos convenios que firman dos o más administraciones públicas o dos o más organismos públicos o entidades de derecho público, pero de distintas administraciones públicas. Digamos, son públicos pero mixtos. Después tenemos en el punto B los públicos, pero no mixtos, por decirlo de alguna manera, porque tienen que ser todos de una misma administración pública. Y luego en el C tenemos los convenios, aquí sí, mixtos, en puridad, porque son entre entes o entidades o administraciones públicas y sujetos de derecho privado. Respecto del consorcio, ya no es un acuerdo entre varias administraciones públicas con efectos jurídicos, es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada
que es creada por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público institucional para el desarrollo de actividades de interés común dentro del ámbito de sus competencias, fundamentalmente actividades de fomento y prestacionales. Respecto del régimen jurídico, pues se dice que no obstante lo dispuesto en la Ley 785 sobre racionalización y sostenibilidad de la administración local, los consorcios tendrán carácter supletorio, lo dispuesto en la ley de bases, quiere decir, tendrá carácter supletorio a lo dispuesto en esta ley. Bien, no me voy a resistir a hablaros en el artículo 57 de la figura de la cooperación económica, técnica y administrativa entre la administración local entre sí o entre la administración local y el Estado, las comunidades autónomas, pero en este caso vamos a ver entre las administraciones locales. Se dice en el número 2 que la suscripción de convenios y constitución de consorcios deberá mejorar la eficiencia, pero sobre todo fijaos en el 3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar cuando la cooperación no pueda formularse a través de un convenio. ¿Veis por qué? ¿Veis ahora por qué? ¿Lo entendéis? Porque el consorcio genera una entidad de derecho público nueva. ¿Esto qué supone? Nuevo personal, nuevas instalaciones, presupuestos diferenciados, supone contabilidad diferenciada, posibles transferencias o subvenciones. Necesita instalaciones, mientras que el convenio no deja de ser un acuerdo, una especie de contrato entre comillas. En el ámbito civil sería lo equivalente a un contrato en el que las administraciones públicas o los organismos o entidades públicas, con su propio personal y con sus propios medios, sin tener que crear nada nuevo, pues prestan determinados servicios que no pueden ser prestaciones de la ley de contratos. ¿Dónde me he ido? 47. No pueden ser prestaciones de la ley de contratos, pero que no generan ese incremento que puede generar la creación de una entidad de derecho público nueva. Y con esto doy por concluido el tema de la provincia.